Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Parar. Y hoy seguimos con la serie sobre el patrimonio mundial en España. Y en esta ocasión os traigo una joya de nuestro patrimonio, el Centro Histórico de Córdoba. Esta ciudad, crisol de culturas y civilizaciones, nos invita a un viaje extraordinario a través del tiempo, desde sus raíces romanas hasta su esplendor musulmán, pasando por su herencia cristiana. Y es que Córdoba nos ofrece un tapiz vivo de historia y arte. Preparaos para desvelar sus secretos y maravillas. ¡Vamos allá! Comenzamos nuestro viaje en las serpenteantes calles de Córdoba, donde cada paso nos lleva a través de siglos de historia. Este centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad es un testimonio vivo de las diversas culturas que han dejado su huella aquí. Los romanos fundaron la ciudad, los visigodos la dieron forma y los musulmanes la transformaron en una de las ciudades más importantes de Europa. Cada edificio, cada callejuela nos cuenta una historia de conquistas, de sabiduría, de arte y de convivencia. La Córdoba romana nos legó impresionantes estructuras como el puente romano y el templo romano. Estos monumentos no son solo piedras antiguas, son símbolos de la grandeza y el ingenio de una civilización que dominó el mundo conocido. Pero Córdoba no se detuvo allí. Con la llegada de los visigodos, la ciudad continuó siendo un importante centro político y religioso. Sin embargo, fue bajo el dominio musulmán cuando Córdoba alcanzó su máximo esplendor. La ciudad se transformó en un centro de saber y cultura, atrayendo a poetas, filósofos y científicos. Los musulmanes introdujeron avanzadas técnicas de irrigación, transformando el paisaje en un fértil paraíso. Y por supuesto, nos dieron la mezquita, una de las joyas arquitectónicas del mundo. Pero Córdoba no es solo un museo al aire libre, es una ciudad viva donde el pasado y el presente se entrelazan. Aquí, la historia no está encerrada en los libros, se vive en cada rincón, se respira en sus patios y se siente en el ambiente de sus calles. Ahora, adentrémonos en la joya de la corona de Córdoba, la Mezquita Catedral. Este monumento es un símbolo del diálogo entre culturas y religiones. Originalmente construida como una mezquita en el siglo VIII, sobre los restos de una iglesia visigoda, fue transformada en catedral tras la Reconquista. ¿Pero qué hace tan especial a este lugar? Pues bien, imaginaos entrar en un bosque de columnas y arcos donde la luz se filtra, creando un ambiente de paz y misticismo. La Mezquita Catedral no es solo un lugar de oración, es un espacio donde el arte y la fe se unen para crear algo verdaderamente sublime. Los arcos de herradura y los mosaicos bizantinos nos hablan de una época donde Córdoba era un centro de poder y conocimiento. El mihrab de la mezquita es una obra maestra en sí misma, un despliegue deslumbrante de arte islámico, pero en un giro sorprendente de la historia, en el corazón de la mezquita se erige una catedral renacentista. Este contraste entre el estilo islámico y el cristiano no es una colisión, sino una confluencia de tradiciones y creencias. La Mezquita Catedral es más que un monumento histórico, es un testimonio de la capacidad humana para crear belleza y armonía en medio de la diversidad. Es un recordatorio de que a pesar de nuestras diferencias, podemos construir algo que trasciende el tiempo y las fronteras. Ah, y no quiero dejar de mencionar el famoso Patio de los Naranjos. Este patio es un oasis en medio de la ciudad, donde los naranjos y las fuentes crean un ambiente de paz y tranquilidad. Pero, ¿sabíais que cada naranjo y cada arco de este patio tienen su propia historia? Sí, algunos datan de la época califal y otros fueron añadidos en tiempos más recientes. Ahora, dejemos atrás la grandiosidad de la Mezquita Catedral y perdámonos en las encantadoras calles de Córdoba, porque aquí cada esquina cuenta una historia y cada patio esconde un tesoro. El barrio de la Judería, con sus estrechas callejuelas y patios floridos, es un laberinto que nos invita a explorar. Unas casas encaladas donde una vez floreció una próspera comunidad judía. Por ejemplo, la Sinagoga de Córdoba, una de las pocas que quedan en España, es un testamento de esa era, un lugar que aún susurra historias de tiempos pasados. Y qué bonitos son sus patios. Estos patios, con sus fuentes y flores, son un oasis de frescura y color. Son el corazón de la vida cordobesa, lugares de encuentro y celebración. Aquí, la tradición se mantiene viva con el famoso Festival de los Patios, donde los vecinos
abren sus puertas para mostrar la belleza de estos espacios. Y luego está el puente romano, un puente que ha visto pasar a Córdoba por diferentes eras y gobernantes. Cruzarlo es como viajar en el tiempo, es conectar con la historia de una ciudad que ha sido testigo y protagonista de tantos cambios. Pero Córdoba no solo vive de su pasado, es una ciudad vibrante llena de vida y cultura. Los mercados, las tabernas y los talleres artesanales nos muestran una ciudad que se reinventa día a día, manteniendo su esencia mientras abraza el futuro. Y en este paseo por Córdoba descubrimos no solo monumentos, sino también historias, aromas y sabores que nos conectan con el alma de la ciudad. Es un viaje sensorial que nos lleva a lo más profundo de la identidad cordobesa. Una Córdoba que es un tapiz tejido por diferentes pueblos y culturas. Cada uno de ellos ha dejado su huella conformando un legado que es único en el mundo. Los romanos nos dejaron impresionantes estructuras y un legado de ley y orden. El puente romano y el templo romano son testigos mudos de su grandeza. Por cierto, no podemos olvidar la leyenda del ya mencionado puente romano custodiado por la torre de la Calahorra, ya que cuentan que esta torre fue testigo de amoríos reales y encuentros clandestinos. Pero más allá de las leyendas, la torre de la Calahorra es un símbolo de la Córdoba medieval, una fortaleza que ha vigilado la ciudad durante siglos. Luego llegaron los visigodos que dejaron su marca en la cultura y la religión. Aunque su presencia es más sutil, fue una época de transición importante en la historia de Córdoba. Y como os he comentado, fue bajo el gobierno musulmán cuando Córdoba vivió su época dorada. La ciudad se convirtió en un faro de conocimiento, arte y tolerancia. La mezquita, los baños árabes, los palacios, todo habla de una época donde Córdoba era una de las ciudades más importantes del mundo. Además, Córdoba no solo es rica en historia visible, sino también en tesoros ocultos, y uno de ellos son los baños califales, escondidos durante siglos bajo el suelo de la ciudad. Imaginaos, baños árabes del siglo X, donde califas y nobles se sumergían en aguas termales rodeados de mosaicos y arcos elegantes. Estos baños nos hablan de un pasado de lujo y sofisticación, un rincón donde el tiempo parece haberse detenido. Y luego, con la Reconquista, llegaron los cristianos que transformaron la ciudad una vez más. Construyeron iglesias y conventos, sí, pero también respetaron y se inspiraron en el legado que encontraron. En esta mezcla, este diálogo entre las culturas es lo que hace a Córdoba tan especial. Un punto de encuentro de civilizaciones, un lugar donde la historia se vive y se celebra. Y nada más por hoy. Espero que hayáis disfrutado mucho de este viaje a través del tiempo y el espacio en Córdoba. Y seguiremos en una próxima aventura en nuestra serie sobre el patrimonio mundial en España. Y si te ha gustado este vídeo y quieres seguir descubriendo los secretos de nuestra historia, no olvides suscribirte y pulsar la campanita para recibir notificaciones. Y por supuesto, síguenos en las redes sociales y la web de la Fundación Palar para estar al día con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.